Bueno, vamos a empezar entonces la clase. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este día. Gracias, Abba, por la oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar tu Torá. Te pedimos que lo que sea tuyo lo podamos mantener en nuestras mentes, en nuestros corazones y que lo podamos poner en práctica. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torá. Amén. Bueno, en la clase pasada vimos el capítulo 3 del Pirkei Avot. em, y estudiamos la Mishnah 1, la 7 y la 9. Hablábamos tener presente siempre a dónde íbamos y de dónde veníamos. ¿M? También en la Mishnah 3, en la Mishnah 7, el capítulo 3, tener presente de que todo proviene del Eterno y tener un corazón agradecido. Y en la Mishnah 9 del capítulo 3 hablábamos de tener que de nada sirve la sabiduría si no se tiene temor del pecado. Hoy vamos a ver el capítulo 4. Listo. Entonces recuerden que tienen que tener ahorita más tardecito las preguntas. Bueno, las preguntas o los comentarios que ustedes tengan para hacer esta clase más interactiva. Listo, yo también leí el capítulo 4, obviamente, y hubo unas mishnahs o unos versículos o unos mishnahs que más me llamaron la atención y de las cuales quiero compartir con ustedes hoy. Entonces, miremos la primera, es el verso 1. Dice, Benzomá dijo, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de todos los hombres. Como se dice, de todos los que me enseñaron he ganado entendimiento. Salmo 119, verso 99. ¿Quién es fuerte? Aquel que domina su mala inclinación. Como se dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. ¿Quién es rico? Aquel que se regocija con su suerte. Como se dice, disfrutarás del fruto de tus labores, serás feliz y prosperarás. Salmo 128. Y se refiere de este salmo que serás feliz es en este mundo y que prosperarás se refiere al mundo venidero, según Benzomá. ¿Quién es honrado? Aquel que honra a sus semejantes, como se dice, porque honro a los que me honran, pero a los que me desprecian serán deshonrados. Primera de Samuel 2:30. Y hay un pasaje en cuanto a la primera idea de esta Mishnah que se me viene a la cabeza, que está en Jeremías, que pienso que explica bien este concepto también. Aunque él cita aquí las citas, pues da las citas bíblicas de la reflexión que está tomando. Como les decía, no siempre ellos citan las citas bíblicas, pero casi siempre, obviamente, la reflexión del Pirkei Avot, como todo el Talmud, son reflexiones acerca de la Torá. O sea, ellos no hacen reflexiones de filosofía sacadas del aire, no. Ellos hacen reflexiones acerca de textos bíblicos. De ahí nuestro interés en estudiarlos. Si no se tratara de la Biblia, no lo estudiaríamos. ¿Bien? Porque sabemos que la Biblia, por evidencia, es la fuente de la verdad. ¿Por qué? Porque es probado que es la palabra del creador de todo lo que existe. ¿Mm? Entonces, aunque ellos dan estas citas bíblicas, aquí el libro de Jeremías da un concepto bien bonito. Dice, Jeremías 9:23, así dice Adonai, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Es lo que a mí me agrada. La sabiduría, la fuerza y las riquezas, eso es todo deseable, todos
Los seres humanos quieren eso, o sea, la mayoría de las personas se esfuerza por alguna de estas tres, por tener sabiduría o tener fama o fuerza y por las riquezas. Y son todas deseables y no hay nada malo en eso. Pero desde la perspectiva de Jeremías, hablando en el nombre de Adonai, todas palidecen en importancia si uno no comprende y conoce a Dios. Si uno no comprende y conoce al Eterno, todo esto es en vano, todo esto es etéreo, no tiene sentido. Ahora, no obstante, es bueno en cierto nivel reconocer que cada uno de nosotros puede y debe aprender de otras personas, en especial de los maestros. De hecho, una persona sabia entiende que puede aprender algo de cualquiera en la sociedad, sin importar de dónde provenga, cuál sea su trasfondo, siempre y cuando no desagrade a Dios. Así que dice, pues esto es lo que a mí me agrada, es el verbo, dice el versículo. ¿Mm? Por eso es importante tratar a todos los que conoces con respeto, pero aún más aquellos que te enseñan cómo conocer más del Eterno, aquellos que te enseñan conocer de Torah. Por eso los rabinos interpretan que cuando un anciano, una persona de que tiene canas, tiene más edad que tú, pasa o está enfrente tuyo, tienes que ponerte de pie si estás sentado. Y eso hay que practicarlo. Cuando una persona te salude en la comunidad o en cualquier parte, cualquier persona del mundo que tenga canas, que sea un anciano, uno tiene que ponerse de pie y saludarlo. Y los rabinos dicen que este mismo principio aplica para los maestros de Torah, que son como ancianos debido al conocimiento que tienen. Entonces, por eso en algunas comunidades apenas entra el rabino, todo el mundo se pone de pie, ¿sí? Y eso es bueno. Yo pienso que es una bonita práctica, pero si se hace después de deberíamos hacerlo después de determinada edad, no sé, después, no sé qué edad, pero después de los 60 o 70, porque pienso que a esa edad una persona está como más un poquito balanceada y no se le va a subir eso a la cabeza, ¿no? No se le va a subir esa fama a la cabeza. Por eso dice que si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme, no de lo que tiene, no de lo que ha logrado, no de las otras cosas que ha aprendido. Si es de gloriarte, gloriarte de tener una relación con el Eterno y de, de conocerle a Él. ¿Mm? Em, Sin embargo, vemos cómo las personas que se enfocan en Él pueden tener más entendimiento que sus maestros. Tengo más entendimiento que todos mis maestros porque medito en sus preceptos, dice el Salmo 119. Ahora, en segundo lugar, la amonestación de Benzoma, de este rabino, de esta Mishnah que estudiamos en este día, de que uno debe dominar el control sobre la inclinación al mal. Y esto es simplemente una expansión del proverbio que advierte a las personas sobre no enojarse. Dice el proverbio 16:32, dice, mejor es el lento para la ira que el héroe de guerra y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y esto también nos hace eco las palabras de Pablo. Pablo dijo, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Esto es tremendo. O sea, si comparamos esto con lo que dice el proverbio, lo que dice aquí la Mishnah, que dice, ¿quién es fuerte? Aquel que domina su mala inclinación, como dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, el que gobierna un espíritu, que el que toma una ciudad. Mejor es el lento para la ira, que una persona fuerte, de acuerdo a esto, no es el que domina a otra persona. Una persona fuerte es el que se domina a sí mismo. Qué difícil es dominarnos. Uf, qué difícil. Y la parte más difícil es
después de dominarte, perdonarte. Bueno, sabes que después de que no te dominaste, perdón, perdonarte. Entonces vemos aquí como Pablo nos dice que si se enojan, no pequen. O sea, ¿está bien enojarse? Sí. El problema es cuando pecamos. Entonces, ¿qué traza la línea de pecar y no pecar? ¿Qué traza la línea de perder el control, como dice la Mishnah de hoy, en cuanto a dejar que el Yetzer Hará, la inclinación al mal, nos domine? ¿Cuándo sé que estoy pecando? Cuando estoy enojado. Eso es lo que tiene que balancear nuestro carácter. Si pienso que si nuestros límites son muy anchos, pecaremos más. Pero si nuestros límites son un poquito más cortos, pues pecaremos menos, o sea, lastimaremos menos a las personas, porque en realidad cuando uno peca y cuando uno se enoja y transgrede esa línea, pasa esa línea, es cuando uno en realidad le hace daño a las demás personas. Y al hacerle daño a las demás personas, si eres temeroso del Eterno, pues te vas a hacer daño a ti mismo. ¿M? Pero eso dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ¿sí? Como dice otra versión, no permitan que el sol se ponga sobre vuestro enojo, dice la Reina Valera, ni den cabida al diablo. O sea, si se enojan, no pequen, ¿sí? Y si se enojan, aun si pecan, no dejen que ese enojo, con pecado, sin enojo, les dure hasta la puesta del sol. Entonces parece ser que si te enojas, aun si no pecas, pero si permites que el enojo te perdure, le estás dando cabida al diablo. O sea, le das cabida cuando empiezas, llega el enojo y empezamos a alimentar y alimentar y alimentar con nuestros argumentos, porque eso es lo que pasa. Y en esto hay que trabajar. Yo soy una persona que tiene un carácter volátil en ese aspecto, con muchas cosas, y esa es una de las áreas que me toca trabajar, de tratar de ser un poquito más condescendiente y no tan perfeccionista. Y cuando te enojas, o sea, cuando la embarras, pues, o si no te enojas, pero si te quedas callado y estás enojado, ¿sí? No lastimaste a nadie, no heriste a nadie, no explotaste, ¿sí? No gritaste y explotaste, pero aún así sigues alimentando, o sea, no dejas que el enojo se vaya, sino que lo sigues alimentando y lo sigues alimentando hasta el otro día, es como si hubieses explotado porque no estás controlándolo. Es más, es peor porque le estás dando cabida al diablo. Ahí es donde entra el diablo. Nosotros no podemos culpar a Satanás por nuestras acciones, ¿sí? Con la expresión común de que el diablo me hizo hacerlo. Cuando somos nosotros quienes podemos dominar eso. Y no es que él te hizo hacerlo, es que tú le diste cabida a él, tú le diste permiso para que lo hiciera. Él no actúa sin argumentos. La mayoría que cuando el diablo actúa y pone tentación en nosotros es por los argumentos que le damos, es decir, le abrimos puertas. ¿Quién es fuerte? No el que domina al otro, dice esta Mishnah, sino el que se puede dominar a nosotros mismos. De eso Dios nos hará responsable, de cómo dominamos nuestra propia voluntad. Los sabios han advertido sobre la necesidad de que las personas controlen la tendencia que tenemos todos los humanos en nuestra carne a hacer el mal, el Yetzer Hará. Y la clave para disfrutar de nuestras vidas es temer al Eterno y caminar en sus caminos y dedicar nuestro tiempo a trabajar en lo que Él nos ha dado para hacer, que es la otra parte de esta Mishnah, ¿m? Que es lo que dice esta Mishnah que me parece muy bonito. Dice, ¿quién es rico? Aquel que se regocija en su suerte. Como dice el Salmo 128, disfrutarás del fruto de tus labores y serás feliz. Ahora, esto pues obviamente no es un llamado a la mediocridad, sino es que cuando tú temes al Eterno, los parámetros de tu prosperidad, o no de tu prosperidad, los parámetros para ser feliz con lo que tienes son más
más cortos en tiempo, me refiero, no en ambiciones. No está mal tener ambiciones en tu vida y querer llegar lejos en tu carrera o eso. Simplemente es que con lo que tengas en el momento, en la etapa que estás viviendo, seas feliz. No, no voy a ser feliz cuando mi empresa logre la expansión que quiero, o voy a ser feliz cuando compre esta casa, cuando compre el carro, no sé, el Cybertruck. No, ser feliz con lo que tienes ya en cada etapa de tu vida. Mira lo que dice el Salmo 128. Dichosos los que temen al Eterno, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Y con eso gozarás de dicha y prosperidad. ¿Qué es la dicha y la prosperidad? Es caminar en los caminos del Eterno, ganar, ganar el pan que comes con el fruto de tus manos. Y eso, si estás dentro de los caminos del Eterno, tendrás prosperidad ahí. Encontrarás la prosperidad ahí, la felicidad ahí. Yo siempre digo, prosperidad no está relacionado con la felicidad. La prosperidad está relacionada con la santidad. Yo siempre le digo a las personas, Dios no quiere que tú seas feliz. Él quiere que tú seas santo, porque la santidad es mucho más grande que la felicidad. Si buscas la santidad, vas a tener un sentimiento de gozo constante, constante. No importa la situación por la que estés pasando, vas a tener ese sentimiento allí adentro de paz constante. La alegría y la felicidad viene y se va, viene y se va. Pero el gozo que da el Eterno, de estar en la santidad, de estar en su presencia, el gozo que produce la santidad permanece. Y es constante, por eso dice el que andan en los caminos gozarás de dicha y prosperidad. Y finalmente, en este Avot 4.1 se menciona el concepto de honrar a Dios. Es un gozo entender que al tomarnos el tiempo para honrarlo verdaderamente por quien Él es y lo que Él ha hecho y está haciendo, tenemos la seguridad de que Él reconocerá nuestra obediencia y sus caminos. Mire lo que dice Samuel. Este es el texto que la Mishnah cita. Dice, por lo tanto, dice Adonai, Elohim Israel, Elohe Israel o el Dios de Israel, que de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando no había prometido que toda tu familia, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes me servirían siempre. Yo, Adonai, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Y yo quiero hacer primero, antes de ir en la idea, quiero hacer un paréntesis aquí en esto. Este es un buen ejemplo de interpretación bíblica. Mire que aquí hay dos cosas. Aquí hay una palabra que le está dando el Eterno por medio del profeta Samuel a una persona. Y dice que tus parientes, esa palabra es para él, pero junto con esa palabra hay un principio. ¿M? Es un principio, hay un principio en esa palabra que está explicado en el mismo texto, aunque no todas las veces va a estar explicado. Entonces, el principio, esto es lo que dice el Eterno, yo siempre lo afirmo, yo el Señor lo afirmo. Entonces ahí queda. Pero él explica, viene a explicar después al final del verso el principio con esta idea, esta decisión que está tomando, esta determinación. Dice, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿Mm? Entonces, así no estuviera esta última parte aquí de yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian, así no estuviera ahí, con el solo texto este que está ahí, puedes entender esta idea que está manifestando en la última oración, pero en este lo explica. Entonces, hay que entender que no todos los versos, no todas las palabras, esta palabra fue dada para una persona específica, en un tiempo específico, en un lugar específico, pero el principio es eterno. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad
de explicar este principio bíblico. Cada vez que tengamos versos así, tengamos la oportunidad de explicar este principio de interpretación, lo voy a hacer porque es muy importante para nosotros a la hora de leer la Biblia. Ahora, según Jacob el justo, un rabino del primer siglo, ¿quién era Jacob el justo? Pues Saint Jacob. ¿Quién era Saint Jacob? Santiago. Entonces, según Santiago, ser honrado o Jacob Hazadik. ¿Por qué le decían a Santiago Jacob Hazadik? O sea, más bien, ¿por qué lo llamaron Saint Jacob, Santo Jacobo? Porque él era llamado Jacob Hazadik. Si los católicos lo traducen como San Jacob, no, no es San Jacob o no es San Jacobo, es Jacobo el justo o Jacob Hazadik. Y según él, ser honrado por Dios viene como resultado de humillarnos ante él. Mire lo que dice Santiago 4, dice, humíllense delante de Adonai. ¿Y qué pasará? Y él los exaltará. Humíllense delante de Adonai y él los exaltará. También me acuerda de la frase de Yeshua que dice que no se sienten enfrente, sino siéntense atrás, porque es mejor que te hagan pasar adelante y no que te hagan pasar atrás. ¿Mm? Es humillarse, tener siempre, siempre una actitud de bajo perfil. ¿Mm? Tener una actitud de bajo perfil. Miremos en la Mishnah 3, el Pirkei Avot, capítulo 4, dice, Ben Azai solía decir, no desprecies a ningún hombre y no discrimines contra nada, porque no hay hombre que no tenga su momento y no hay cosa que no tenga su lugar. Esto es tremendo. ¿Mm? Tiene muchas, muchas cosas aquí para hablar. Es difícil leer este breve dicho de Ben Azai sin que se nos vengan muchísimos pasajes o ideas a la cabeza. Solamente consideremos la advertencia de no ser desdeñoso al despreciar a una persona o no ser desdeñoso ni despreciar a ninguna persona. Reconocer que al seguir este principio nunca estarás en posición en lo que el desprecio o la burla hacia cualquier individuo vuelven a perseguirte. Es decir, no desdeñes, no desprecies a ninguna persona porque no sabemos qué lugar vaya a tener esa persona en el futuro, porque cada persona ya tiene su lugar. ¿Mm? Y a veces hay personas que por su comportamiento los juzgamos y no nos caen bien, es natural. O sea, uno no puede ser tampoco que le caiga bien a todo el mundo. Pero hay que reconocer este principio, que no hay que despreciar a ningún hombre ni discriminar a ningún hombre, porque no hay hombre que no tenga su momento. O sea, ya llegará el momento y de pronto cuando le llegue el momento a esa persona, te puede ayudar o te puede hacer daño. ¿Mm? Esto lo maneja muy bien el Estado de Israel en cuanto a la diplomacia, que uno no sabe. Entonces, por lo tanto, nos conviene a cada uno de nosotros tratar a los demás con respeto, porque nunca sabremos cuándo estaremos en una posición en la que alguien de nuestro pasado pueda ayudarnos o perjudicarnos. Creo que el Señor está en el proceso de alinear circunstancias para resolver las consecuencias de nuestro pecado y proporcionar restitución para el penitente. Entonces, una persona te hizo algo o hizo algo en el pasado y esa persona es creyente y nos quedamos juzgándolo por aquello que hizo en el pasado, pero no sabes si esa persona pues se arrepintió y el Eterno la perdonó y la restauró. O no sabes si en el momento preciso en que tú lo estás juzgando, en ese preciso momento la persona se está arrodillando y arrepintiéndose. Entonces es tenaz, porque es que criticar es bueno, ¿no? Y hablar es bueno. Nos gusta, pues, pero no sabemos qué está pasando con esa persona. Entonces el Señor va a cumplir su plan para cada persona porque Él ya lo tiene así. Mire lo que dice Pablo a los romanos. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. A Dios, que examina los corazones, perdón, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces, en segundo lugar, el comentario de que todo tiene su hora y su lugar, Benazai trae a la mente el pasaje de Eclesiastés. Pero aquí quiero que miremos algo con este abot, y es que la acción del hombre, ¿m? Y la predestinación, es decir, la libre voluntad o el libre albedrío y la predestinación son dos ruedas de la misma carreta. Sí, la carreta, ¿no? Las carretas con que transportaban las verduras y eso de antaño. Y el que conduce la carreta es el Eterno. O sea, me preguntan, ¿qué es? ¿Qué queremos? ¿En qué debemos creer? ¿En predestinación o en libre albedrío? No, las dos funcionan al mismo tiempo. Funcionan, son dos ruedas de la misma carreta de la vida del individuo. Y esa va conducida por el Eterno. ¿Sí? Que de acuerdo a cómo funcionan las ruedas, ruedan al mismo tiempo, y si una para, se gira para el lado que separe la otra. Pero Dios conoce las dos porque Él conoce el futuro. Entonces, no quiero entrar en predestinación y libre albedrío porque es un tema muy apasionante y daría para otra clase. Pero Pablo aquí habla de eso, que Dios examina los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿M? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que hay personas, que hay personas que han sido llamadas por el Eterno. ¿M? Ahora, en segundo lugar, el comentario de que todo tiene su hora y su lugar por Ben Azai nos trae a la mente otro pasaje de Eclesiastés, que aborda la antigua fusión de la soberanía de Dios con la responsabilidad humana, cuando se trata del tiempo y el espacio, como les decía. Como dos ruedas avanzando por las vías del tiempo, están definitivamente sincronizadas y girando hacia la eternidad sin cruzarse jamás. Entonces, vamos a leer este pasaje de Eclesiastés. Es uno de mis pasajes favoritos de la Torá. Obviamente, me deleito con este pasaje cada vez que leo Eclesiastés en Sukkot, que es el tiempo en el que estudiamos esta Megilá de Eclesiastés. Dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Todo lo hizo hermoso en su momento y ha puesto eternidad en el corazón del hombre.
porque éste no alcanza a comprender la obra de Dios, la obra que Dios ha realizado desde el principio hasta el fin. Ese texto es clave. Entender que cada cosa y cada evento tiene su tiempo. Mire, cuando yo era pequeño, mi mamá, les voy a compartir algo que me enseñó mi madre. Cuando yo era pequeño, mi mamá me enseñó algo. Estaba arreglando una habitación, tenía yo 6, 7 años. Las enseñanzas más lindas de mi vida, mi mamá me las dio desde la edad de los 6 a los 12 años. Y mi mamá me enseñó que yo estaba arreglando y puse algo en un lugar. Y ella me dijo, ahí no va. Y yo le dije, pero ¿por qué si ahí está el espacio? Me dijo, no, busca el lugar. Yo le dije, pero ¿por qué, mamá? Me dijo, porque el espacio para ese objeto ya existe, solo tienes que encontrarlo. Y cuando lo pongas, ese va a ser el lugar perfecto para ese objeto. Y busqué el objeto, y sí, había un lugar donde estaba el espacio perfecto para él y se veía bonito y había armonía con todo lo de alrededor. Ese día entendí. Y cuando leí este parte de Eclesiastés, entendí claro. Y ahorita que leo este Pirkei Avot 4, Dios, entendí lo que, bueno, por algo se llama dichos de los padres, ¿no? Entendí por qué mi madre decía eso. Mi madre, por alguna razón, no sé dónde lo leería, entendía ese concepto de que todo tiene un lugar, ¿sí? Después en Historia del Arte entendí en Da Vinci decía lo mismo. Da Vinci cuando sacaba las obras maestras de las rocas, de las piedras, le decían, wow, ¿cómo hiciste esa obra? ¿Cómo te inspiraste? Él dice, yo no hice la obra, solo la descubrí, ya estaba escondida detrás de la piedra, ¿sí? Como quien dice que la belleza ya existe, solo tienes que descubrirla. Entonces, cada cosa tiene un lugar en el espacio. Entonces, saber cuál es el tiempo y el espacio. ¿M? ¿Qué significa eso? Saber el momento y el lugar apropiado. Imagínese usted que usted supiera el momento y el lugar apropiado para todo. Como dice Eclesiastés, cuándo hablar, cuándo reír, cuándo sí, para todo, imagínese. Pero tal vez alguno pensará, oh, yo jugaría la lotería o sabría cuándo va a ganar un equipo de deporte y le apostaría. No, no se trata de eso. Se trata de tener esa armonía con toda la creación en cuanto al tiempo y al espacio, en cuanto a tu relación con Dios, en cuanto al momento preciso, en cuanto a tu relación con los demás. Y este texto de Eclesiastés lo explica de una manera, explica esa Mishnah de una manera hermosa. Hay un tiempo para todo y la creación nos lo muestra. Tú no puedes empezar a sembrar en invierno en los lugares, por ejemplo, que tienen estaciones como acá, donde hay nieve y todo eso. No, no es el tiempo para eso. Entonces, el Eterno, las estaciones muestran, nos enseñan que hay un tiempo y un ritmo en la vida para todo y que tenemos que vivir de acuerdo a ese ritmo, no solamente en cuanto al tiempo, sino al espacio, ¿sí? Las cosas. ¿M? O sea, bueno, el espacio existe por la materia, ¿verdad? Si no sería espacio infinito. Las cosas, la relación con las cosas. Hay un lugar apropiado y hay un tiempo apropiado para eso. Tú no puedes sembrar en cualquier tierra, no. Hay un lugar apropiado para sembrar y no puedes sembrar en cualquier tiempo, no hay un tiempo apropiado para sembrar. ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña que el mismo creador que creó la naturaleza te creó a ti y con la misma ley que creó los tiempos y los espacios para esa naturaleza, de la misma manera actúa en tu vida y tú debes sincronizarte con lo que él creó porque eres parte de esa creación. Si entiendes ese principio y si lo entendemos, vas a estar acertado, ser asertivo en tu vida, no ocupado, asertivo. Entender cuándo es el momento apropiado para todo. Hay un momento para todo. Y si tienes el Ruach, el Espíritu de Dios te va a ir guiando, te va a ir mostrando. Tú vas a sentir cuándo. Hay veces que yo tengo regalos, me regalan cosas
y yo lo guardo. Entonces mi esposa dice, ¿por qué no lo destapas? O mis hijos, ¿por qué no lo destapas de una vez? Yo no, porque ya vendrá el momento de destaparlo. Y ese momento lo voy a disfrutar más que si lo destapo ahorita. Pero ¿cómo así? Hay un momento para todo. No sé cómo explicarlo, pero hay un momento y cuando tú vives de acuerdo a esos ritmos y a esos momentos, encuentras y vives pleno. Tienes plenitud, tienes paz, ¿sí? Este es un principio que el Eterno dejó en su creación. Y obviamente la gente de Nueva Era lo ha entendido de otra manera. Es un principio que está en la creación, es un principio que está, pues esto lo creó el Eterno, está aquí. Pues obviamente otras personas, así no crean en la Torah, pues van a ver ese principio y lo van a interpretar de otra manera, ¿sí? Las personas de Oriente lo interpretan con el yin y el yang y el cuento de las energías. ¿M? Pero cuando entendemos que el Eterno, el Dios de Israel, creó todo esto, porque los que creen en las religiones de Oriente no creen en un solo Dios, sino en varios, lo cual es absurdo, no tiene sentido. Pero pues, cuando sabes que hay un creador y que ese creador es el Dios de Israel, porque el único libro que puedes demostrar que la palabra de Dios es la Biblia, como les dije al principio, entiendes que son principios, que fueron principios creados por Él y que los encuentras en la palabra, como lo estamos viendo ahorita. Entonces, es importante entender este concepto. Eclesiastés 3 del 1 al 11, tremendo texto para que ustedes reflexionen en él. Miremos la última Mishnah que quiero que estudiemos de hoy. Rabí Nehorai dijo, ve, ve como un voluntario exiliado a un lugar de Torah y no digas que ella vendrá a ti, porque son tus compañeros de estudio quienes la harán permanente en tu mano y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, esta idea es sacada de Proverbios capítulo 3, versículo 5. No te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, este Avot, este Mishnah, el 14 del Avot 4, nos alienta a buscar activamente el estudio de Torah, o sea, ser intencionales en buscar estudiar Torah, no que esperes que vengan a ti, no esperes que te llamen, oiga, van a ir a la clase de Torah, búscala y, y buscar el estudio de Torah en comunidad para tener cuidado de no confiar únicamente en tu propio entendimiento o como tú ves las cosas. ¿M? Hace poco le decía a un grupo de estudio de Torah en Shabbat hace una semana, les decía, miren, porque creamos un grupo de diálogo, de hablar de Torah, de Torah Talk. Y entonces les dije, bueno, vamos a hacer unos temas, crear unos temas, ta, ta, ta. Entonces les dije, bueno, cada quien va a decir, vamos a decir el tema de antemano para que la próxima semana hablen de este tema, ustedes. Y alguno pues dirige la discusión, la conversación. Entonces yo les dije, no, por favor no se enfoquen en la información, porque la época de que el que tenía la información tenía el poder está pasando, ¿sí? Esa época ya está terminando, esa era está terminando, porque la información ahora está al alcance de todos y con la inteligencia artificial se va a volver más rápida y más asequible a todo el mundo. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que la información no va a ser lo más importante. ¿Qué va a ser lo más importante? La interpretación o la inspiración. ¿M? ¿Qué es lo que tú tienes, esa inspiración? ¿Cómo lo ves? Y eso es algo que lo tiene la persona de acuerdo a la cosmovisión de cada persona, o sea, cómo ve la persona la vida. Una persona que sea sencilla va a tener esa interpretación de la Torah sencilla y esa interpretación de Torah sencilla nos edifica también. Le va a edificar a aquel que quiere buscar mucha profundidad y se complica mucho. Esa interpretación, esa idea sencilla de leer un texto y decirle qué piensas. Yeshua le dijo una vez a un hombre, le habló de un versículo y dijo, ¿tú cómo lo interpretas? No le preguntó cómo lo interpretan los rabinos o cómo lo encontraste en Google o qué te dijo ChatGPT. No, tú cómo lo interpretas. ¿Qué idea tienes tú de esto? Al leerlo a primera vista, apenas lo lees. Eso es lo rescatable porque eso es lo orgánico, eso es lo natural que viene del ser humano.
Hoy más que nunca y en el futuro vamos a tener muchas cosas elaboradas, ¿sí? Por algoritmos, AI y todo lo que quieras, la inteligencia artificial o todo lo que quieras. ¿Y qué va a tomar más valor? Las ideas humanas, aquellas que vienen de lo intrínseco del ser humano, del corazón humano, esa interpretación, ese sentir humano. Eso es lo que va a ser más valioso. Va a ser más valioso lo que sea creado a mano. Va a ser más valioso lo que la inspiración que venga de un cerebro humano. ¿Mm? Suena redundante decir cerebro humano, pero más adelante me entenderán. Pero ¿qué va a lograr? ¿Cuál es la era? La era de la inspiración y las ideas. Y esa era, la inspiración de las ideas, se ve en esta era, la inspiración de las ideas en cuanto al estudio, nuestro estudio de Torah, se ve más enriquecida cuando nos reunimos con otros. No estudies Torah únicamente tú solo. Trata de estudiar Torah en grupo. ¿M? En el judaísmo se llama Habruta, de buscar a alguien para discutir acerca de Torah, para hablar Torah, porque necesitas ese otro cerebro, esa otra idea, ese otro mundo que es la otra persona, para que en en eso que Dios le ha dado a él, te alimentes tú también, y lo que Dios te ha dado a ti se alimente él. Pero eso es muy importante estudiar Torah con otros, discutir Torah con otros. Hay que valorar el estudio de Torah en comunidad y tener cuidado de no confiar únicamente en nuestro propio entendimiento. Yeshua enseña la importancia de buscar activamente el reino de Dios y su justicia, de buscarlo. No esperes que llegue a ti, como dice la Mishnah. Yeshua lo dijo en Mateo 6, dice, más bien, busquen primeramente, ¿sí? Más bien, ¿a qué se debe ese más bien? Pues acuérdense que estaba hablando de las personas que se preocupaban, que comeré mañana, de qué me voy a vestir, de todas las preocupaciones de este mundo. Él dijo, no, pero más bien en lugar de eso, busquen. No esperen a que llegue a ustedes. Busquen primeramente el reino de Dios y justicia. ¿Qué es eso? Torah. El reino, no hay un reino sin leyes, ¿sí? El reino de Dios y su justicia es Torah. Y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, esta Mishnah nos invita a buscar Torah, a ser intencionales. ¿M? También este Rabino Jorai, enfatiza en la importancia de aprender en comunidad. De manera que, de la misma manera que el autor de Hebreos nos dice, preocupémonos, Hebreos 10 dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino amémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Como acostumbran a hacerlo algunos, sí, sí, había una secta que estaba expandiendo unas doctrinas en aquel tiempo y enfatizaba mucho en el yo, obviamente, pues contaminado con mucha mitología y filosofía griega y romana. ¿M? En cuanto a la relación, en cuanto a la búsqueda de la espiritualidad. Sí, la filosofía griega, no toda la filosofía griega es mala, o sea, no caigamos tampoco en eso, ¿no? Sí, hay muchas cosas estoicas y hay muchas cosas eh, 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 de Sócrates que son buenas y ustedes las ven aplicadas en el Talmud en muchas partes, ¿sí? Y son que hablan, como les digo, principios sociales que el Eterno ha creado aquí al crearnos, ¿sí? Entonces no caigamos en eso. Pero en cuanto a la búsqueda de la espiritualidad, están muy confundidos, ¿sí? La, eh, el- las ideas estoicas eran el estoicismo que está de moda hoy en día también está muy basada en el hombre, en el mí mismo, en yo primero, ¿sí? Mi. Y habían hombres con estas ideas que creían, o sea, eran supuestamente creyentes, que empezaron a mezclar estos conceptos en cuanto a la búsqueda de la santidad y la espiritualidad. Y el autor de Hebreos tiene que traer eso al orden y les dice, no, tienen que congregarse, tienen que preocuparse los unos por los otros. O sea, la fe la vas a encontrar en el otro, porque si no el Eterno te hubiera creado solo a ti, ¿sí? Somos seres creados para vivir en comunidad. Es que buscar al otro. ¿M?
Tienes que congregarte, buscar al otro y animarnos los unos a los otros. Entonces, esta es la cuestión, el principio de estudiar, de buscar comunidad. También el Pirkei Avot advierte contra confiar únicamente en nuestro propio entendimiento y habla de este proverbio, Proverbios 3:5, dice, confía en el Eterno de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. También hay otro aspecto de este texto que lo podemos entender mejor en las palabras de Santiago. Santiago dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Le dice Santiago. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si Adonai quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Pero es que siempre decimos, si Dios quiere. Beisrat Hashem, Beisrat Hashem. Nos vemos allá, nos vemos mañana, Beisrat Hashem, si el Señor quiere. Amén. Eso es confiar en Él. Eso es confiar en el Eterno y reconocerlo en todos nuestros caminos. ¿Y qué va a pasar? Él va a allanar nuestra senda, reconocerlo en todos nuestros caminos, decir, no, yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer. Si Dios quiere, mi hermano, si Dios quiere, iremos. Si Dios quiere, llegaremos. Eso es lo que quiere decir este proverbio. Y también el ánimo de exiliarse a un lugar de Torah se puede ver como un llamado a crecer en el conocimiento de Dios. El apóstol Pedro también insta a los creyentes a crecer continuamente en el entendimiento y la madurez en las enseñanzas de Yeshua. Último verso, último texto, dice, confía en el Eterno de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Bueno, esto es lo que dijo Proverbios, Santiago, Pedro. Y lo que dice Pedro, dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Yeshua. Crecer. Entonces hay que buscar crecer y buscar crecer y hacerlo en comunidad. Confiar en el Eterno para vivir de acuerdo a su voluntad, pero hacerlo también en comunidad. ¿Ok? Preguntas o apuntes que tengan, ¿no? La Mishnah número 15. Ok, espérame un momentico. Salimos de acá. La Mishnah, el capítulo 4 verso 15 dice, Rabí Yahanai, ¿está? Dice, Rabí Yahanai dijo, no está en nuestras manos explicar la razón, ni de la seguridad de los malvados, ni siquiera de las aflicciones de los justos. Rabí Matías ben Harash dijo, al encontrarte con personas, sé el primero en extender saludo y sé la cola de los leones y no la cabeza de los zorros. ¿Qué no entiendes de esta Mishnah? Que yo tampoco entiendo nada, pero a ver, si la encuentro. La última parte de pronto debe ser cola de leones y no cabeza de zorros. De pronto esa analogía no me es clara. Sí, sí, yo me hizo también cuando leí esta mañana el texto, em, se cola de los leones. No sé si tú has escuchado un dicho que nosotros tenemos en Colombia que dice es mejor ser cabeza de ratón y no cola de león, ¿verdad? ¿Sí lo han Sí, sí, escuchado? señor. Sí, ese sí. Ok, pero aquí se refiere a los zorros y los zorros hay que mirar, tendríamos que mirar la connotación que tienen los animales, por ejemplo, los zorros, por ejemplo, los perros dentro de la literatura y la poesía hebrea tienen una connotación, les puede referir a demonios o también se puede referir a ellos como los gentiles les llamaban perros, ¿sí? Entonces, cuando Yeshua se encuentra con esta mujer gentil, que ella dice, aún los perros comen de la mesa. Bueno, Yeshua le dijo que no, no, yo no vine a los gentiles.
Y yo le decía, pero aún los perros, o sea, ella sabía que a los gentiles le llamaba perros, ¿no? Si a los zorros tienen la misma connotación, entonces es mejor ser cabeza, ser cola de leones, que son animales más dignos, ¿sí? O sea, solamente hay una alusión al león de una manera mala cuando dice que el diablo anda como león rugiente, pero el resto tiene una connotación buena en la Biblia. ¿M? Y en lo popular de la literatura hebrea y la poesía hebrea bíblica, tiene una connotación de poder, de majestad, ¿sí? Por eso el león de Judá y todo esto. Entonces es mejor estar en ser de los menos famosos o de los menos reconocidos de algo bueno que ser la cabeza de algo malo, que ser la cabeza, sí, una persona que no, yo no puedo hacer las cosas o triunfar por la vía legal, prefiero ser la cabeza de una organización ilegal, Dios no guarde, lo da ley, ¿no? Sí. Entonces pienso yo que se refiere a esto, porque dice, no está en nuestras manos ni de la seguridad de los malvados, ni siquiera de las aflicciones de los justos. Entonces, después habla, por cuanto no está en tus manos la seguridad de los malvados ni la aflicción de los justos, o sea, no sabemos, ¿sí? No sabemos eh, eh, por qué Dios prospera a los malvados. Hace poco tuve una consejería con un joven y me decía, pero es que no entiendo. No entiendo por qué si yo creo en el Eterno, por qué si yo le busco, escogen siempre al que no cree, al que yo sé que es malo, al que yo sé que anda en malos pasos. Y yo le decía, mira, tienes todo el derecho, sí, de quejarte, es una razón validera. ¿M? Y David le pasó exactamente lo mismo al rey David. Él le dijo al Eterno, ¿cómo así? ¿Cómo así que si yo soy bueno y tú prometiste bendecir a los buenos, sí, a los que te siguen, los que siguen tus caminos, que están contigo, los que te aman, cómo es que tú también prosperas a estos que son impíos? Y en el Salmo, creo que es el 37, el Señor le responde de una manera hermosísima, le dice, no te preocupes por ellos porque ellos no tienen más vida que esta, más herencia que esta vida. ¿M? Es decir, hay algo más para ti en el futuro. Pero por cuanto no sabemos por qué, no está en nuestras manos juzgar en eso, entonces dice, sé el primero en saludar a todo el mundo. ¿M? ¿Por qué? Porque, y añade aquí, y dice, y sé cola de los leones, o sea, como no sabes todo eso, y añade la idea de ser cabeza de algo bueno y no cabeza de los zorros, o sea, que tú puedes decir, ah, pero pues igual Dios bendice a los malos también, entonces pues voy a ser cabeza de algo malo, ¿no? Es mejor ser cola de algo bueno que cabeza de algo malo. Así es como yo lo entiendo. No sé si te aporten algo mi entendimiento en ese texto. Sí, sí, de pronto, sí, la analogía es un poco compleja por el tema del zorro, pero sí, gracias, Julio. ¿Qué dice Dani? ¿Tienes ahí el comentario? Ya lo pedí, no me ha llegado. ¿Qué dice ese comentario? Que ser popular entre amigos es muy tentador, pero la Mishnah nos advierte que el liderazgo no siempre es algo bueno. Siempre es mejor ser cola de leones, un simple seguidor de buenas personas que estén haciendo lo correcto que cabeza de los zorros, gente que se halle en un nivel inferior y te siga ciegamente. Parecida la cosa. Muy bueno ese comentario. Sí, sí, me parece que estoy de acuerdo y así yo lo entiendo también. Va a estar siempre la tentación de Mire que cómo es, cómo es de verdadero lo que dice Eclesiastés y lo que dice Proverbios, que todo es cíclico, ¿no? O sea, todo volverá a ser. Estos textos fueron escritos en el año 400, 200, fueron recopilados más o menos del 400 al 400 y todavía son aplicables para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pensamiento del ser humano es cíclico, nuestras maneras de actuar son cíclicas. Cambia el contexto, sí, las maneras y todo, sí, las personas, pero lo que hacemos, nuestros parámetros de comportamiento son los mismos. ¿Mm? Ok. ¿Alguna otra comentario o pregunta tienen?
Yo tengo más como un comentario generalizado sobre el capítulo 4. Ajá, Yo creo que todo el capítulo 4 trata un solo tema y es el tema de los dos puntos de vista del hombre, tanto el de la arrogancia y el ego como el de la humildad. Y siempre llama como a la prudencia, a mantenerse más bien calmado ante las situaciones, tratar de reflexionar bien las cosas por el juicio también que acarrea todo eso. sí, es cierto, y hay mucha sabiduría ahí, es bonito entender cómo esta sabiduría hebrea aplica y siguió, se extendió a través del Nuevo Testamento y la vemos en todas partes de la literatura judía, ¿no? El Nuevo Testamento es un texto judío y es bonito cómo ellos entienden toda esta sabiduría en vistas con el objetivo de la relación no solamente con Dios, sino cómo relacionarse con las otras personas, incluso con el impío, ¿no? Cómo tener esa ética. Y por eso es que pues, el libro de Pirkei Avot es el libro de ética por excelencia dentro de la literatura judía. Esa es el principio de la ética, ¿no? Es examinar, mirar a todos desde una perspectiva divina, como Dios los ve, no como nosotros lo veamos. Entonces, por eso es que nuestro carácter tiene que ser moldeado de acuerdo a su Torah. Es muy bueno, muy buena la reflexión, Dani. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces la próxima clase leemos para que lean el capítulo 5 del Pirkei Avot y vayan anotando las preguntas o los comentarios que ustedes tengan, lo que ustedes piensen, ¿ok? No tiene que ser lo más erudito y todo eso, no, lo que ustedes piensen, como les digo, la información no es lo más importante, sino la inspiración. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ok? Que eso es lo bonito de rescatar es esto. No que ustedes copiaron una enseñanza del rabino no sé quién o no sé qué, ¿sí? Sino qué piensan y lo discutimos, que es ahí donde nos edificamos, ¿vale? Vamos a orar, Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu amor y tu fidelidad, y te pedimos que seas tú guardándonos y protegiéndonos y que podamos nosotros buscar el aprendizaje de tu Torah, Padre, hacerlo en comunidad y no basarnos en nuestro propio entendimiento, sino aceptar, recibir y compartir con otros para que podamos ser edificados en comunidad y mutuamente, Padre. Guarda a todos mis hermanos y a todos los que es de la comunidad y a todos los que se acercan aquí a la comunidad. Guarda la comunidad de Dani también, Padre, y protégelos. Y a todos, Padre, los que se acercan a estudiar Torah con un corazón sincero y puro, que sea eso, Padre, delante de Yeshua HaMashiach, méritos para traer paz a este mundo en el nombre de Yeshua. Amén y amén.